Hola, buenas. Hoy está con nosotros Noemí, enfermera, mamá de un niño con autismo y creadora de la asociación Diverses en Torrejón de Ardoz. Hoy viene a charlar con nosotros y a contarnos todas nuestras dudas y su historia. Hola, Noemí. Hola, muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? Cuéntanos qué es realmente el autismo. Bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros. Y a ver, el autismo fundamentalmente es una neurodivergencia. Tienen una forma de sentir y de pensar diferente al resto y sobre todo de sentir. Perciben el mundo y a nivel sensorial de una manera diferente. Pueden tener mayor sensibilidad en algunos momentos en algunas cosas y más o menos. Y luego es verdad que en el comportamiento social es donde tienen algo más de dificultades. Les resulta como tienen dificultades y complicaciones al relacionarse con el entorno. Pues en grandes grupos, por ejemplo, y cuando perciben las cosas. Es decir, por ejemplo, cualquier niño neurotípico va una vez al cine y ya sabe lo que va a pasar ahí y cómo se tiene que comportar. Sí. Un niño autista necesita muchísimas más veces para comprender ese entorno. Sobre todo porque socialmente tenemos muchas reglas implícitas que, bueno, pues que pillamos así de alguna manera un poco intuitiva, el cerebro predictivo que se llama, que somos capaces de predecir lo que van a hacer otros, y es ahí donde los autistas tienen complicaciones. ¿Por qué la gente lo suele confundir a lo mejor con una enfermedad? ¿O tiende a pensar que es una enfermedad? Pues porque, a ver, fundamentalmente pienso que todo lo que se sale de la norma se tiende a pensar que es una enfermedad. También es verdad que el autismo está diagnosticado, o sea, está ahora mismo especificado como trastorno. Es un trastorno del espectro autista. Bueno, esto viene de muchos años atrás de historia. Hay mucho movimiento intentando cambiar esa palabra de trastorno por condición, pero bueno, ahí está. Porque el autismo es súper amplio y tiene muchos grados. Pero fundamentalmente pienso que se confunde con una enfermedad porque es como que todo lo que se salga de lo normal al final es como raro y se tiende a medicalizarlo un poco, ¿no? Que también se ha hecho muchísimo con el autismo, medicalizarlo y se tiende a, bueno, pues una enfermedad, ¿no? Obviamente no es una enfermedad, sí que puede llevar muchas comorbilidades y muchas patologías asociadas en muchas ocasiones, pero una persona que simplemente sea autista, bueno, pues es una condición diferente, tiene una neurodivergencia, pero no tiene ninguna patología asociada, por ejemplo, como es el caso de mi hijo. Mi hijo no tiene ninguna patología asociada, no tiene discapacidad intelectual incluso. Hay muchísimos autistas, incluso autistas no verbales que no hablan, que no tienen discapacidad intelectual y que son capaces de, bueno, de hacer su vida normal sin pasar por un médico. Yo siempre he tenido entendido que los autistas llegan a ser hasta en muchos aspectos más inteligentes, ¿no? Suelen ser personas muy... Claro, ahí hay de todo. Y ahí incluso... Los mitos que hay, ¿no? De claro, el autismo, que hay bastante... Claro, el autismo es muy diverso. Y de hecho hay incluso controversia dentro del propio movimiento autista, de las madres autistas y los autistas adultos, porque hay muchos tipos de autismo. O sea, y está el típico de autismo que vemos muchas veces en pelis y series de un tío con dificultades sociales y muy inteligente, como puede ser por ejemplo el caso de mi hijo, y luego hay otro tipo de autismo muchísimo más, con muchísimas más dificultades no verbales, incluso con retraso intelectual. Entonces, realmente todo cabe y todo lo que, muchas de las cosas que hemos visto en la pantalla, desde pues un montón de pelis, tanto en un sentido como en el otro, eso es autismo, o sea, todo es autismo. Entonces cabe todo dentro de ahí. Sí. Es tan amplio el espectro y tan diferente las condiciones de cada persona autista que, claro, es muy, muy complicado. ¿Porque el autismo tiene grados o...? Sí, actualmente hay 3 grados tipificados, grado 1, grado 2 y grado 3, un poco, pues, dependiendo... Mira, pues sí, que yo pensaba que teníamos la duda de si existía o era un mito. Sí, actualmente hay 3 grados tipificados, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué pasa? Con esto también hay controversia, porque el autismo además cada vez es más diverso. Los niños autistas que se veían antes eran niños autistas no verbales, lo típico de que se balancean con muchas estereotipias, que son movimientos repetitivos. Y ahora cada vez el autismo es más diverso. Entonces hay muchas familias y muchos autistas que de hecho quieren que eso se amplíe un poco porque dicen que se queda corto.
Y sí, obviamente el autismo es tan amplio que dejarlo ahí en grado 1, grado 2 y grado 3, pero bueno, al final esto es como la discapacidad, la dependencia. Al final las investigaciones que hay y la evidencia científica es la que es, y actualmente sí que hay 3 grados y están especificados en grados. Luego otra cosa es que tu hijo personalmente vaya a tener en su informe médico grado 1, grado 2, grado 3. Eso no lo pone, ¿no? A veces sí y a veces no, depende del profesional. Claro. ¿Vale? Porque luego es verdad que no hay ahí... Que es que es un poco también... ¿Cómo decirlo? Como lo que tú quieras determinar que es un grado... ¿Cómo se evalúa eso? Claro. ¿Cómo mide? Claro, sobre todo porque hay test, ¿vale? Sobre todo test de inteligencia y test que miden actitudes, que se usan mucho en el entorno escolar. Y claro, ¿qué pasa? Que estos test no están adaptados a la neurodivergencia. Son test que pasan a las personas normales o anormales para identificar si son normales o no lo son. Sí. ¿Qué pasa? Una neurodivergencia es una forma diferente de entender las cosas. Entonces, esos test, pues la mayoría de veces no están adaptados y es difícil determinar cuándo es un grado y cuándo es otro. De hecho, los retos que tiene una persona autista van variando mucho en función de la edad y la etapa que va pasando. O sea que según van creciendo pueden ir evolucionando según que... Sí, de hecho, por ejemplo, personalmente mi hijo autista con 2 años, 2, 3, se parecía muchísimo a otro niño que tenía 5 años, eran igualitos y ahora no tienen nada que ver. Sí. Porque al final cada uno lleva su ritmo, su evolución. Es importante hacer un abordaje temprano, o sea, que se detecte cuanto antes y bueno, que todo eso se trabaje, porque hay mucho trabajo detrás, pero al final cada uno tiene o sea, son diferentes. Entonces, la terapia influye, pero cada uno va a ir evolucionando de una forma diferente. Sí. Pues, ¿tú cuando te enteraste de que tu hijo tenía autismo? ¿Cómo fue que te enteraste y te diste cuenta de que lo tenía? Pues yo, por ejemplo, empecé a notar, yo soy enfermera, nunca he tenido hijos, era mi primer hijo, pero empecé a notar que algo raro había, sobre todo en la comunicación, era como, no me estoy entendiendo con él, o sea, no avanza, como que no avanzaba a nivel comunicativo. Y entonces yo ahí... que nosotros que tenemos recursos, pues empezamos a buscamos médicos de forma privada, nos empezaron a decir, bueno, parece que hay algo, puede ser que tenga rasgos autistas, y a base de ser un poco pesada yo, llegó el diagnóstico, porque nosotros estábamos muy convencidos. Porque en revisiones de estas normales que te hace tu pediatra, que yo tengo un hijo y que tiene revisiones pediátricas sobre todo los primeros años, cada muy poco tiempo. Ahí los pediatras no lo ven, ¿no? Ahí todavía no se... ¿Sabes lo que pasa? Que los pediatras se centran muchísimo más en los hitos físicos, en el crecimiento, porque son muchísimo más visibles y además de ser más visibles son más exactos. O sea, suelen gatear cuando tienen 11 meses, suelen andar cuando tienen 15 meses, y los hitos a nivel cognitivo... son más difíciles de percibir y no están tan alerta. Y además hay una cosa que yo, bajo mi punto de vista, creo que pasa y pasa mucho en los profesionales sanitarios, siendo yo uno de ellos, y es que no le damos la credibilidad suficiente. Muchas veces subestimamos a las familias. O sea, cuando una familia te dice que algo pasa, ponle el ojo, porque son ellos los que mejor conocen al niño. Están viéndolo todo el día. Al final... Entonces, en mi caso, por ejemplo, nosotros lo dijimos a la doctora de atención primaria del centro de salud y nos dijo, nada, bueno, esperaros, todavía es súper pequeño, ya hablará, ya, no os preocupéis. Lo que pasa es que nosotros veíamos que algo pasaba, y esto pasa muchísimo en gente que tiene menos recursos o que realmente, bueno, pues te dice un médico que no pasa nada y tú piensas... pues nada pasa, es normal agarrarte, por otra parte, a, oye, no pasa nada. Porque habrá como un proceso también de negación de, no, mi hijo no tiene esto, o no puede ser, ¿no? En algunas familias. Claro, es muy complejo. Esto además, yo siempre lo digo, en nuestro caso fue muy rápido, pero es muy importante porque cada persona tiene sus procesos y cada uno venimos de un lado. O sea, la aceptación del autismo, de cualquier tipo de patología, de lo que sea, no depende solo de la persona. O sea, ya quisiéramos todos aceptar las condiciones que nos vienen en la vida, en plan, venga, estupendo. No, depende de muchos factores. Entonces, la aceptación es muy importante para empezar a trabajar, pero si a ti te dice un médico todo está bien,
pues tú sueles Te agarras. agarrarte a todo está bien. En mi caso no fue así, porque yo soy muy de si algo yo veo que no. Pero claro, te agarras a que todo está bien. Entonces, los problemas vienen cuando el peque empieza el cole y ahí son los profes los que se dan cuenta y empiezan a decirle a la familia que algo va mal. ¿Qué pasa? Que los médicos están diciendo que todo va bien, pero y en no el por cole te dicen que hay algo que no va bien. Entonces ahí vienen en muchas ocasiones las dificultades de la aceptación. Porque al final, si todos los profesionales te dicen algo pasa, tú vas a ir sí. ahí. Pero cuando uno te dice que sí, otro te dice no, vamos a esperar, bueno, no te preocupes, cada niño lleva su ritmo. Entonces, que es cierto, cada niño lleva su ritmo, pero claro, si alguien te dice que no está pasando nada, las familias tendemos a agarrarnos a, oye, pues todo está bien, ya pasará, ¿cómo me va a tocar a mí? Sí. ¿No? ¿A Que es quién lo que- recurristeis o quién os dijo, sí, exactamente, tu hijo tiene... Nosotros, yo busqué un médico privado, especialista en autismo en Madrid, que había trabajado además en el Gregorio Marañón y estaba en un hospital privado en Madrid. Pero porque nosotros tenemos esos recursos, Sí. insisto. Sí, que- pero es muy importante detectarlo lo antes posible, Sí. primero para pasar el proceso de aceptación Sí, y luego para adaptar la educación que le vas a dar, porque al final no te tienes que adaptar a él. sí, y además que mucho del trabajo con los niños y las niñas autistas se tiene que hacer en casa. O sea, esos niños que suelen necesitar muchos límites porque tienen que entender cómo funciona todo. Sí. Entonces necesitan muchos límites y tú tienes que estar psicológicamente bastante preparado para aceptar todos esos retos y ser consciente de lo que tienes que hacer. Y eso es muy complicado. Y cuanto antes llegue todo eso, pues más fácil es el trabajo y sobre todo según van pasando los años a nivel conductual. Porque ellos luego tienen problemas de conducta. Muchos niños autistas tienen problemas de conducta que no dependen exclusivamente de ellos. Sino Yo de hay, los papás. claro, yo hay algo que siempre lo digo y me gusta decirlo aquí porque es muy importante y es que la gente percibe la discapacidad de dos formas. La discapacidad física es como, bueno, tienes discapacidad física, no depende de ti, ¿no? Es algo que te ha venido, lo has aceptado, estupendo. Pero cuando hay una discapacidad psicológica o a nivel de conducta, a nivel conductual, tendemos a achacarlo todo a esa persona. Es como tú te comportas así y depende de Sí. ti. No se entiende como una dificultad en tu discapacidad, Sí. por ejemplo. Y esto es súper importante. Hmm. O sea, es que al final las cosas que no se ven Sí, es Se difícil de comprenden entender. menos. Sí. Y luego, yo creo que no es que haya ahora a lo mejor más autismo, sino que somos más... sí, empatizamos más y lo aceptamos más. Antiguamente yo creo que había y se rechazaba. sí, es un poco más. Y también es verdad que ha evolucionado un poco y es más diverso. Antes había más autistas grado 3, por decirlo de alguna manera, y ahora hay un poco una mezcla, hay un popurrí bastante grande. Yo creo que está creciendo por ambas partes, por diagnóstico y por evolución, porque por lo que sea hay más personas neurodivergentes. Y es verdad que yo igual, pues siempre digo, no hace falta entender las cosas, que lo importante es no juzgarlas. Respetarlas. Sí, es- Claro, o sea, igual hay cosas que no tienes que entender. O sea, obviamente Hay que hasta... aceptarlas, trabajarlas y Claro. vivir con ellas. Hasta que no te llega un autismo, un cáncer, tú probablemente no puedas entender qué es y tampoco haga falta. Sí. Pero con que no lo juzgues, o sea, con que simplemente sepas que es algo que está ahí y que, bueno, pues que dentro de tu desconocimiento, pues caben muchas cosas. Tú antes de tener a tu hijo, ¿tenías conocimiento sobre el autismo? Que va, de hecho yo soy enfermera y no tenía ni idea. Yo hace años tuve un compañero de trabajo que tenía un hijo autista, pero No sabías que te iba a no... tocar a ti. Que va. Y aún así muchas veces todavía al explicarlo con todo dices, ostras, ¿cómo explico qué es el autismo? Porque es Sí. muy grande, súper diverso y es muy complejo de entender. Hasta que tú no lo vives, Sí. es muy difícil de entender. Entonces no pasa nada. Creo que las familias con niños con autismo, autistas, no pretendemos que la gente tanto nos entienda, sino como que no nos juzgue. Claro. ¿Sabes? Que... ¿Qué le dirías a unos padres que les acaban de dar el diagnóstico de que su hijo tiene autismo? Pues sobre todo que lo digan, que lo cuenten, Que no se lo oculten a que lo familias hablen, o- exacto, que lo hablen y que no pasa nada. A mí algo que me ha ayudado mucho, que al principio cuesta, porque de hecho cuando tú empiezas a contar y empiezas a decir mi hijo es autista, siempre al decir la palabra autista se te vuelca el estómago.
O sea, te remueve algo aquí. Ahora ya no me pasa. Pero al inicio sí, siempre. Es como que tú lo has normalizado y es como una cosa tuya del día a día normal, claro. Y que has conseguido interiorizar ahí. Exacto, pero al inicio cuesta mucho. O sea, y durante años cuesta. Pero es muy importante decirlo porque es lo que son, es lo que van a ser. Ellos lo tienen que normalizar y además ayuda muchísimo. Y a cualquier padre que esté en la misma situación o que piense, que busquen ayuda y que pregunten muchísimas, o sea, en muchísimos sitios. Da igual donde sea, pero que busquen ayuda, porque es muy importante además luego hacerte una red y conocer a personas que han pasado o que están pasando por lo mismo, porque ese apoyo de ese entendimiento siempre lo vas a necesitar, sobre todo al principo. Es muy importante. Sobre todo a lo mejor también darles tranquilidad de que su hijo va a ser feliz, que no pasa nada porque tenga... Sí, o sea, todos al final pasamos un duelo cuando nos dicen que nuestro hijo es autista, porque todos queremos tener un hijo normal. Es lo que nos han contado, que tú vas a tener un hijo guay, que va a ir a la universidad, que todo va a estar bien, y cuando de repente te llega algo así, te rompe los esquemas y dices, esto no es lo que yo esperaba. Pero lo importante es aceptar todo eso. A veces, o sea, todas las situaciones son diferentes y a veces es muy difícil aceptar eso, lleva muchísimos años, o nunca terminas de encontrar ese sitio de esto es lo que es y estoy cómoda con esto que me ha pasado y no lo cambiaría por nada en el mundo. Y otras veces no, otras veces pues tienes esa cosa de mi hijo sigue sin ser normal. Porque esto pasa, o sea, muchos padres no perciben a sus hijos como niños normales porque la sociedad te dice que no lo son. O sea, el problema no depende, claro, solo de nosotros, sino que la sociedad te está todo el tiempo diciendo, cuando vas al médico, cuando vas al cine, cuando vas haces cualquier tipo de ocio, cuando bajas al parque, cuando vas al cole, todo el rato los inputs que te llegan es tu hijo no es normal, tu hijo no es normal, tu hijo no es normal. Entonces, claro, como tú individualmente vas a aceptar todo eso. Total. Es muy complicado. Entonces yo creo que a lo mejor deberían de tener apoyo la seguridad social y tal, tanto los niños como los padres, para poder aceptar y que lleven eso también mejor. Sí, porque sobre todo los padres. Que no lo hay, ¿no? No hay ayuda para los padres. No, para los padres no hay nada. Ahora mismo, claro, depende de las comunidades, pero en la Comunidad de Madrid está la atención temprana, entre comillas, para los niños y las niñas, pero llega muy tarde, hay muchas listas de espera. Madre mía. Y entonces está fatal. Y luego el acceso a las ayudas es súper difícil, nada está claro, tienes que navegar por internet y buscar las ayudas o preguntar a otros padres que han pasado por lo mismo, porque no hay, están las trabajadoras sociales que te pueden orientar, pero te van a orientar. Luego el tú ponerte a hacer los papeles es otra cosa. Y luego para los padres no hay absolutamente nada. Si tú tú llegas, te sientas en la consulta del neurólogo y te dice, tu hijo es autista, y te da los papeles y te vas a tu casa. Y no sabes si tienes tú una ayuda para ti psicológica, para tu hijo, qué tipo de ayudas también hay. Exacto, nada, ahí es recurrir a asociaciones, a asistentes sociales que te puedan ayudar y orientar un poco, pero los recursos son escasos. Y a nivel psicológico o de apoyo para la familia no hay absolutamente nada. Madre mía. De manera privada, ¿no hay psicólogos hay psicólogos especialistas, ¿no? Que estarán... Sí, o sea, sí que hay psicólogos especialistas tanto en niños como en adultos, pero son difíciles de encontrar, caros. Y no están al alcance de todo el mundo. Entonces, pero debería de estar al alcance y más. El autismo ha ido creciendo. Por lo que sea, hay más autismo ahora que hace años. Deberían de tener eso, la seguridad social más cubierto. Totalmente, y yo siempre lo digo, un abordaje multidisciplinar. O sea, que tengas un equipo de médicos que aborden la situación desde los diferentes puntos. Pues el psicológico, realmente el médico, porque también hay una parte médica, sobre todo al principio, de pruebas diagnósticas que hay que hacer y todo, pero cada cosa va por una parte. La discapacidad se gestiona por una parte, la atención temprana te llega por otra, el apoyo psicológico te llega por otro, los médicos, neurólogo, todos los médicos asociados que tenga van por otro. Es un proceso de adaptación. Claro, y adapta tu vida normal que tú llevabas, adáptala a todo eso que te llega con el trabajo. Con tener un hijo, que ya de por sí el tener un hijo es adaptar tu vida y es un cambio. Sí, yo siempre lo digo, tener un hijo con discapacidad, en este caso con autismo, es que te toque el nivel del juego difícil. Total. ¿Sabes? Sí. Entonces... Luego,
En el colegio, ¿habéis tenido algún tipo de ayuda también? ¿O hay nada tampoco? Pues a ver, en el cole igual, por comunidades va diferente. Aquí en la Comunidad de Madrid, es que es muy complicado, porque en la Comunidad de Madrid hay una cosa que se llama aulas TEA, que son específicos, son centros, o sea, son en un cole normal, en un cole ordinario, hay unas aulas específicas en las que están los niños con trastorno del desarrollo, sobre todo hay niños autistas. ¿Qué pasa? Que, bueno, más que un aula, los niños autistas necesitan recursos, necesitan personas. Claro. O sea, que se ha centralizado en aulas, pero al final, bueno, puede haber niños que necesiten un aula, puede haberlos porque sensorialmente se saturen del ruido de una clase y necesiten irse a un aula, pero precisamente los niños autistas necesitan vivir en entornos normalizados. Claro, integrarles. Claro, es lo que os he dicho al principio, un niño autista tarda, lo que uno tarda una vez para aprender a ir al cine, un niño autista tarda 300. Pues necesita vivir en esos entornos normalizados para adaptarse a ellos. En muchas ocasiones es muy difícil porque los retos sensoriales a los que se exponen pues son muy complicados y necesitan salir, pero es necesario e imprescindible. Por eso hablamos tanto siempre muchas de las familias de la inclusión, porque es imprescindible que convivan en entornos normalizados, porque es de ahí como van a aprender, es que no hay otra manera. Luego también hay centros de educación especial. Que antiguamente es más lo que se hacía, ¿no? Colegios de educación especial. Y ahora se sigue haciendo. De hecho, ahora los colegios de educación especial, al menos aquí en la Comunidad de Madrid y en Torrejón, están llenos de niños autistas. Pero es un poco también como apartar y seguir sin normalizar un poco. No, a ver, yo no tengo ni idea. Total. Pero yo creo, lógicamente, que lo mejor sería que fueran un colegio normal de toda la vida. Sí. Y que tú puedas elegir el colegio de al lado de tu casa y llevar a tu hijo al colegio de al lado de tu casa o al que mejor te guste de tu pueblo. Total. Y esto por dos cosas. Porque además, donde mejor aprenden y lo que necesitan son entornos normalizados, porque tienen que aprender a vivir en ellos, porque la sociedad no va a cambiar. Son ellos los que se tienen que adaptar. Tienen más dificultades, pero se tienen que adaptar. Ellos y los compañeros, o sea, también es un trabajo exacto. que si lo metes ahí, claro. Exacto, esa es la otra parte. Y yo siempre lo digo, la discapacidad ahora solo la vives si te toca en casa. Si a ti te toca en casa, tú la vives. Pero es que la discapacidad te tiene que tocar. Nos tiene que tocar en el colegio, nos tiene que tocar en el trabajo, nos tiene que tocar. Yo he escuchado a gente un poco atrasada, por así decirlo, es que a la clase de mi hijo va un niño que tiene una discapacidad y es que atrasa, tal. Claro. Nunca sabes cuándo te puede tocar a ti. Exacto. Pues, estás ayudando a tu hija a que se relacione también con personas con discapacidades y le estás... lo primero, que estás enriqueciendo a tu hija. Sí, y si te está escuchando tu hijo decir eso, no le estás ayudando nada. No. En su educación. Sí, porque además los niños aprenden de lo que oyen, no de lo que nosotros les decimos que tienen que hacer. Sí. Pero es verdad que eso es súper enriquecedor, porque fomenta la tolerancia... la paciencia, muchísimas cosas. O sea, el tratar... entender que hay personas diferentes. Total, y eso fomenta, es lo que te digo. Muchas veces nos olvidamos, o sea, pues madres de estas y padres, que es verdad que se escucha, es que retrasa la clase. Bueno, pero pero porque ahí esos padres no están pensando en lo bueno que aporta el vivir con personas diferentes, al final. El problema de esos padres es que no se han educado ellos bien. Porque al final tú tienes un hijo y le estás educando y le tienes que educar para ser respetuoso. Que es lo que la base para todo. Y entonces, además es lo que todos queremos. Si el padre o la madre y que no es respetuoso, ¿sabes? Total. Pues, pero es mucho desconocimiento. Es que les puede tocar el día de mañana a ellos. Total. A ver qué opinas tú de que estás llevando a tu hijo a un colegio normal y de que no hay todavía en los colegios normales todo adaptado para... Sí, y además lo que pasa mucho en los coles ahora, en los coles ordinarios, es que al final hay pocos niños autistas. ¿Por qué? Porque se tiende a poner pocos recursos. Como en un centro de educación especial ya tienes un montón de recursos, pues al final prefieres, a nivel administrativo, la comunidad, en este caso de Madrid, prefiere pues llevar a los niños un poco a los coles de educación especial, poner los recursos ahí y no tener tantos recursos, no gastar tanto dinero en los coles ordinarios, cuando la realidad es que a futuro para todos esos niños es mucho más beneficioso. Y para, o sea, no solo para los niños con discapacidad o autistas, sino para todos, o sea, valores fundamentales, que en teoría eso es educación, como es la tolerancia,
la paciencia, hablamos mucho de los dispositivos electrónicos, de las tablets, no se los deis a los niños, que no fomentan el que se aburran, la paciencia, pues el tener un niño autista, una niña autista, una persona neurodivergente en clase va a fomentar todos esos valores. Entonces igual hay que darle una vuelta. A ver, yo entiendo que, o sea, está bien que haya esos centros, porque a lo mejor una persona que tiene un grado, como tú dices, sensorialmente que le cuesta más, o tiene un grado más alto, que necesita una atención más centrada, más... Vale, pero bueno, si tú los metes... Y sobre todo yo como enfermera, esto lo digo muchísimo, los centros de educación especial son necesarios, porque hay muchísimos niños que necesitan mucha atención, además médica. Niños con, no sé, pues con sonda nasogástrica, con un montón de cosas. El problema es que los centros de educación especial, si tú llevas a tantos niños autistas que no tienen tanta necesidad, a los colegios de educación especial los estás denostando, los centros y eso está pasando. Los centros de educación especial están viendo mermados sus recursos para esos niños o niñas que son grandes dependientes, o sea, que en realidad son grandes dependientes y necesitan esos recursos. Al final les quitas, porque los niños autistas necesitan menos recursos, por ejemplo, a nivel médico o incluso fisioterapia, ¿no? Todo esto. Y entonces muchos grandes dependientes se quedan en casa. Entonces los colegios de educación especial sí, pero para los peques que realmente sean pues grandes dependientes, lo necesitan, si además los padres lo saben. O sea, tú cuando tienes, yo conozco a madres, cuando tú tienes un niño o una niña que es un gran dependiente y que necesita mucha atención médica, tú ya sabes que tu hijo tiene que ir a un cole de educación especial y que no puede ir a un cole ordinario. Pero no es el caso en la mayoría de los casos de los niños autistas, por muchos problemas conductuales que se tratan, o sea, que tengan los problemas conductuales, se tratan, o sea, se deberían tratar yendo, o sea, en entornos normalizados para que aprendan lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse. Pero lo de la educación es muy complicado. Al final tenemos como la visión, ¿no?, de la persona autista, esa persona que no sabe hablar o, como tú dices, que hace movimientos repetitivos o que está súper limitado. Y la gran mayoría de autistas hacen una vida pues normal. O sea, a lo mejor tienen un problema de entender las cosas, es que al de final, socializar. Claro, que es normal y que no. Porque si entramos ahí, yo sí, igual, desde que empecé a ver esto, hay algo que vi como muy claro. En tu casa, la discapacidad y el comportamiento de tu hijo es normal. O sea, tú en tu casa todo es normal, todo cabe. ¿Cuándo no es normal? Cuando sale fuera. Y alguien te dice que no es normal. En los colegios podría ser normal perfectamente. Hay muchos niños que son expulsados de los coles ordinarios porque tienen problemas de conducta, porque pegan, básicamente. Pero la única forma, porque a lo mejor en tu casa no lo hace, no lo sé, pero la única forma de que aprendan a eso es en ese cole. Ya. O sea, habiendo personas que se dediquen más a ellos, a enseñarles a... Claro, porque además esto pasa, y es muy visual lo que voy a hacer, pero en un cole de educación especial tienes en una clase a 5 niños autistas, o a 4, o a 8, uno que hace así, el otro que hace así, el otro que pega, el otro que grita, y al final los niños, todos los niños, copian. Incluso los autistas, copian comportamientos. Claro. ¿Qué comportamientos están copiando? ¿Qué comportamientos queremos que normalicen? Es muy importante. O sea, yo he visto en tu caso, ¿no? Creo que hiciste también así visual y tal, cuando empezaste a llevar al niño al colegio, que no le querían cambiar el pañal, ¿no? Sí, yo tuve un problema ahí muy grande porque tuvimos problema, al principio todo iba bien, pero en 3 años, a mitad de curso, me dijeron, ya no le vamos a cambiar más el pañal. Y es como... Claro, porque como tú dices, tardan más en aprender las cosas, entonces tardas a lo mejor en algunos casos más en quitarle el pañal. Sí, por temas incluso sensoriales. ¿Vale? A nivel sensorial, ellos muchas veces tardan en percibir ciertas sensaciones, como puede ser la sensación de hacer pis, ¿sabes? Ellos tienen dificultad con eso y pueden tardar más, o sea, su proceso puede ser más lento, como ha sido en nuestro caso. Cuando además, por ejemplo, en mi caso, mi hijo es un niño que a nivel cognitivo no tiene ningún problema, al contrario, es muy inteligente y no tiene ningún tipo de problema. Pues tuve unos problemas con el pañal tremendos porque la dirección del colegio no quería cambiarle el pañal. Y pretendían que se tirara toda la jornada, ¿no?, el niño con el pañal. No, nos llamaban 2 o 3 veces al día para ir a cambiárselo. ¿Y si trabajas? Pues te joden, ¿no? Entonces yo les preguntaba, esto fue muy largo. ¿Qué te costará un niño que...
Joder, tienes una clase con 20 niños, los 20 niños no llevan pañal, lleva pañal un niño. Y además, que ya no solo eso, luego ya yo, claro, me formé a nivel legislativo a raíz de todo esto que me pasó, y además es que hay, lo verás, que cuando te traen las notas de 3 años de tu hijo pone autonomía e higiene. Sí, bueno, ya me las dan en el... Claro, autonomía e higiene. ¿Qué significa autonomía e higiene en un niño de 3 años autista y con discapacidad? ¿Qué significa? ¿No? Pregunto. Pero la nota, ¿quién la pone? Porque si yo voy a cambiarle 2 o 3 veces al día, Claro. ¿quién pone la nota? Claro. De hecho, cuando a los niños con necesidades especiales, a los niños autistas, que estamos hablando en este caso, se les hace un informe de necesidades especiales en el que especifica qué necesitan. En el informe de mi hijo estaba especificado que necesitaba cambio de pañal y ayuda ahí. ¿No hay profesor para esto? Bueno, que lo pongan. Claro. Igual que un profesor de matemáticas, porque está contemplado en la ley. O sea, esto no es porque lo diga yo que me lo estoy inventando, pero está contemplado en la ley. Ellos tienen su informe con sus necesidades y esto, o sea, y esas necesidades tienen que estar cubiertas. ¿Y la ley cómo te protegió en ese caso? Bueno, pues fue muy complicado. Yo tuve que contratar a una abogada que ahora es amiga, pero no es fácil encontrar abogados especializados en discapacidad y educación en Madrid. Tuve mucha suerte. Gracias a las redes sociales conseguimos contactar con esta abogada. Bien. Porque yo no sabía tirar. O sea, al final tienes que hacer escritos, recurrir a la administración y protestar. O sea, tienes que protestar por los derechos de tu hijo. Esto es muy común en las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen muchos derechos reconocidos en la Convención de las Personas con Derechos con Discapacidad, pero la mayoría, muchísimos, no se aplican. Y las personas con discapacidad, y las personas autistas muchísimo más, tienen que estar luchando por esos derechos. ¿Qué pasa? Que no tienes recursos. O sea, llega un punto que dices, sí, hago 2 escritos al cole, pero ¿cómo continúo esta pelea con la administración? Entonces, bueno, pues a raíz de mucho pelear con la administración, gracias a la abogada Laura de la Asociación Segundo Maestro, que nos ayudó muchísimo, al final el cole cedió. Obviamente cedió, claro que cedió, porque lo tenían que hacer. Claro, o sea, porque si no, pues íbamos a juicio y ya lo ganaríamos. Sí. Porque es el derecho de nuestros hijos. O sea, que les cambien el pañal es el derecho de nuestros hijos, porque además está contemplado en todo el marco educativo de normativa, tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid. Autonomía e higiene, está O sea, ahí. que según a mamá le pasa esto que te ha pasado a ti, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues sobre todo, y es muy importante, es hacer cosas y estar dispuesto. Lo primero, saber que porque tú luches por los derechos de tu hijo en el cole no le van a tratar peor. Es al contrario. ¿Por qué? Porque en los coles hay muy buenos profesionales. O sea, que pueden tener miedo de que porque tú estés luchando por eso le vayan a tratar diferente. Siempre pasa. Los padres tenemos muchísimo miedo a que les traten peor, pero en los coles hay buenos profesionales. Pero muchas veces no tienen ellos mismos medios por la comunidad. No tienen medios, no saben lo que tienen que hacer. A nivel legal tampoco saben dónde pueden llegar, no tienen tiempo. Hay muchas trabas ahí, muchas cosas que influyen. Y hay que pelearse con la administración, hay que hacer algún escrito. Hay asociaciones, como por ejemplo la nuestra, Diverses, que les puede ayudar. Pero es verdad que ahí hay que luchar por los derechos de nuestros hijos, porque es la única manera de avanzar y de que realmente se les reconozcan y los tengan. Pero claro, tú te tenías que salir de tu trabajo para ir a cambiarle el pañal a tu hijo, ¿no? Sí, yo, o salir mi madre, o salir mi marido, sí, claro. Y recibir 2 llamadas al día, o sea, tener que tener el móvil en el trabajo aquí. Y sabes que tienes que ir, porque claro, a lo largo de 5 o 6 horas que están en el colegio, claro, el mismo se va a llenar el pañal de pipí o va a hacer una y caca, eso influye en el niño. Sí. Y en todos los compañeros que le ven salir. Que es un estrés extra todo, para ti, que todo. Si tú estás estresada le afecta a tu Sí, hijo. todo. Entonces es una cadena. Sí, es muy complicado. El cole, yo ahora tengo muchísima suerte porque tengo un cole maravilloso y los profesionales están súper volcados, pero es muy difícil. O sea, el colegio es muy difícil y todas las familias que me oigan estarán de acuerdo. Es un quebradero de cabeza, es horrible. Sobre todo en los primeros años es muy complicado. Tiene que ser duro. Sí. Porque hay muchas cosas que no controlas. Que si compañeros, cómo lo van a tratar los profesores, cómo... Todo. No hablan. Normalmente entran al cole y entran sin hablar. Claro. No cuentan nada. Y cuando hablan, si lo cuentan, no es de una manera que tú lo vas a comprender. Es muy complicado. Es muy complejo. Entonces tienes que tener unos profesionales detrás que sean muy profesionales y que trabajen muy conjunto con la familia, que haya mucha comunicación, y es muy difícil. Y luego a nivel social es muy importante pues hacer red social,
con los padres de otros niños. Yo he tenido muchísima suerte. En la clase de Leo tenemos ahí un grupo maravilloso que nos apoyan un montón. Sí, que te ayudan, porque luego el ocio es otra parte muy importante que también afecta a todo un montón. Sí. Y es muy importante hacer red. Hacer ahí una red de gente que te pueda ayudar y a la que puedas recurrir. Sí. Pues sí. O sea, a raíz de tu experiencia creaste la asociación Diverses, ¿no? En Torrejón. Cuéntanos cómo se te ocurrió cómo es tu asociación. Pues a ver, ¿qué puedes ayudar a los demás? Lo primero que nos pasó fue que me pasó a mí y a otras madres, a Noelia y Sandra, que fuimos la que las fundamos, que las tres que dijimos, ostras, es que no hay asociaciones que realmente, sobre todo porque, bueno, si tú puedes ir a las asociaciones y te van a ayudar, te van a asesorar al inicio, pero a nivel comunitario se hace muy poco. Es decir, esto es bajo mi opinión. En las asociaciones se hacen muchas cosas para los miembros de la asociación, pero a nivel del municipio, por ejemplo, no se hacen demasiadas cosas. O sea, claro, las asociaciones se centran un poco en dar apoyo a los socios que van llegando y hacer actividades entre los socios, pues hacer salidas, esto pasa mucho. Sí. Y esto está muy bien por una parte, porque encuentras una red de cuidados y de apoyo que es guay, porque es gente que está pasando lo mismo que tú, pero a la vez empieza un poco el aislamiento. Claro. Porque claro, hacer todo ahí juntos, los socios de la asociación, pues... Entonces nosotros queríamos hacer algo diferente. Queríamos que el ayuntamiento tomase, y además en Torrejón, que es súper grande, queríamos que tomase muchísimas más medidas a favor de la inclusión. Y que realmente, que es un municipio grande, chulísimo y con mucho dinero, Sí. que realmente invirtiese en inclusión y en diversidad. Qué guay. Y esa parte queríamos una, y luego, bueno, el acompañamiento a las familias, porque es verdad que necesitas estar ahí. Y, o sea, lo fundamos sobre todo por esto y por el tema educativo. En el tema educativo las familias están totalmente desamparadas, a ti te dicen, tu hijo necesita un cole especial, y al final pues tú pues vas. Pero las familias no saben qué derechos tienen a nivel legal. Sí, bueno, no tienen información. No, ni nada. tampoco, pues, nosotros cuando tuvimos al niño, ¿no? Tú vas a hacer los papeles o tal, pero no tienes en ningún sitio Sí, visible que digas, oye, pues si pasa esto, accedo aquí, ¿sabes? sí, Sí. Y nada. me informo y sé cómo... Eres tú mismo cómo, que tienes que ir sí. buscando por ahí. Y con lo del pañal, por ejemplo, pasa. Mm. Madre, o sea, tú a tu hijo no le cambian el pañal y dices, madre mía, ¿cómo no le van a cambiar el pañal? No, es Pero como de tú- lógica, tú dices, se lo tendrían que cambiar, Sí. pero ¿Tú por qué- tienen que porque hacerlo, luchaste, ¿o no? Pero a cualquier mamá puede decir, no se lo cambian, bots. Tengo que ir 3 veces Claro, pero a porque la tú no mañana". sabes, yo no sabía, Claro. yo decía, yo Y pensaba... desistes, no luchas Claro. por Sí, eso. Si te dicen, no, es que yo no tengo que cambiar el Exacto. pañal, pues tú dices, Pues ya a lo estás mejor no así. tiene que hacerlo. Claro. Yo en mi y vas. cabeza, que creo que nos pasa a todas, decíamos, hombre, ¿cómo no le van a tener que cambiar el pañal? Hombre, que claro que se lo hacer- tienen que... Hombre, ¿cómo que no? Y empiezas a decir, vale, pero ¿se lo tienen que cambiar o no? ¿Qué derechos tiene? No lo sé. Claro. Una profesora tiene que cambiar un pañal, y si no es la profesora, ¿quién lo tiene que hacer? Esto, claro, tú preguntas en el cole, obviamente, ¿dónde vas a ir? Y te dicen, no, es que las profesoras no cambiamos los pañales. Y dices, ¿y entonces? Y claro, esa parte, que al final las familias, ¿qué hacen? Tú piensas, bueno, pues es un año o dos, que al final lo paso, ya lo pasaré como pueda, ya pago a alguien, o ya va mi madre, ¿no? Al final dices, bueno, pues lo paso, lo que hacemos muchas veces con todo, en Sí. general, que es como, bueno, paso, aguanto el trago y va a pasar. Sí. Cuando la realidad es que si todos reclaman, porque sí, en los coles tienen que cambiar los pañales. Si todos reclamásemos por esto, sería más sencillo, y de hecho respetaríamos el proceso fisiológico que yo como enfermera de los niños conozco, respetaríamos ese proceso fisiológico de cualquier niño, que es que deje el pañal, un pañal que nosotros le hemos puesto, claro, que lo deje de forma respetuosa. Todos, porque todos los padres, el septiembre, antes de que los niños empiecen el cole, están aquí con el pañal. Sí. Y pasas unas vacaciones horribles, en muchas ocasiones, presionando a los niños para que dejen el pañal. Sí. O sea, si además ya está demostrado a nivel fisiológico que es un proceso que los niños tienen que pasar y que cada uno necesita su tiempo, ¿por qué no lo respetamos? ¿Por qué las personas en los centros educativos que educan no respetan esos procesos de los niños? Pues eso ya Es heavy. es en parvulitos, ¿no? Porque se le dice Sí, parvulito de Sí. 3 a En 3 5. años del cole. En 3 años del cole, pero es que, claro, El primer añito. ya ahí tienen que entrar sin el pañal. En muchos coles todavía lo dicen. Yo, que ya me conozco la ley educativa, me echo las manos a la cabeza.
Digo, madre mía, de verdad, que no. Pues voy a ir yo a poner... Si tengo que ir a ponerle yo el pañal, pues le voy a poner yo la nota de autonomía e higiene. Claro. Que ahí he tenido mogollón de peleas con mogollón de profes. Sí. Porque yo tengo amigas que son profesoras y me decían que es que las profesoras no cambiamos pañales. Dime dónde lo pone. Claro, es que ellas... Dímelo dónde. Todavía no lo he conseguido. O sea, empecé con esto con Leo como con 3-4 años, ahora tiene 7 y todavía nadie me ha enseñado dónde lo pone. Claro. Ahora ya me he enterado de... Ellas al final es lo que les dicen y... Normal. no tienen- Es algo que está muy instaurado. O sea, es las profes no cambiamos pañales. Ya está ahí. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Es como la chica de la curva, pues un poco igual. Sí. Pero la realidad es que sí que lo evalúan. Sí evalúan ese área. Y trabajar con un niño un área no significa solo ponerlo en una pizarra y explicarlo. Sí. Ay, perdón. No significa eso. Sí. O sea, trabajar con un niño un área significa muchas cosas más. O sea, Entonces, si hay bueno. algunos padres con un niño autista, pueden recurrir a ir a tu asociación y Sí. les vais a ayudar, sea de Torrejón Sí. o no sea de Torrejón, Sí, ¿no? cualquiera que necesite ayuda nos puede escribir por Instagram y... ¿Cómo se llama para dejarlo? Asociación Diverses, Diverses. ¿vale? En Instagram es Diverses Asociación. Bueno, lo pondremos el enlace ahí en la descripción. para que Entonces la sí, gente- cualquiera que necesite ayuda nos puede contactar. Y con el tema del cole, de verdad que se atrevan, porque además tenemos mucha información y mucha formación en el tema y les podemos ayudar muchísimo. Que no se queden con la duda, que hay veces que normalizamos cosas que... o sea, a veces no normalizamos a nuestros hijos, que son totalmente normales, Sí. pero normalizamos cosas que no lo deberían ser. Total, Sí. completamente. Como que, pues en muchas ocasiones les traten mal. Sí. Muchas veces tenemos miedo a que traten Sí. a nuestros hijos mal en el cole cuando ya les están tratando mal. Sí. O sea, si no les están cambiando un pañal en condiciones, no le están tratando bien. ¿Qué tienes miedo que les traten mal? Si ya Claro. no lo están haciendo. Eso es. O sea, Y además que yo creo que si el autismo se ha vuelto algo tan común, pues, está claro que hay más casos de autismo ahora Sí. que hace años y cada vez va aumentando. Entonces tenemos que educarnos todos. Hay que educar a nuestros hijos a tratar a niños con autismo. Nosotros mismos tenemos que, sí. que cambiar ya el chip y todos tener más, Sí, lo que pasa más que... tolerancia al ver comportamientos diferentes pues en personas y... Sí, lo que pasa que eso a veces, hacerlo desde el entorno familiar es fundamental, pero a veces es difícil. Sí. A veces no tenemos Claro, los recursos. Tiene que Sí. ser a nivel educativo exacto. como sociedad. Exacto, No. claro, porque de ahí es además de donde bebemos muchas cosas. Tú le puedes decir a tu hijo que los chicos llevan falda, pero si no lo ve, Sí, eso es. si no ve que ningún chico lleva falda, él va a normalizar, por mucho que tú se lo digas en casa, que los chicos no llevan falda, porque Claro. no lo ve. Eso es. Entonces, con esto es un poco lo mismo, es muy importante. Y es muy importante que a las familias, los profesionales, nos apoyen. De verdad. O sea, si hay dificultades a nivel educativo o a cualquier otro tipo de nivel, nos tienen que ayudar. Porque no tenemos esa ayuda. O sea, ¿qué cambiarías tú a nivel social para que se integren más? Pues a nivel social, sobre todo el tema de las adaptaciones. O sea, las personas autistas necesitan adaptaciones para disfrutar o estar en los entornos. Igual, para que se entienda, igual que una persona con silla de ruedas necesita una rampa Eso. para subir y necesita que esa escalera se la quiten, una persona autista necesita que no le hagan esperar una fila de 10 minutos, Es verdad. tener una imagen visual en la que pueda comprender qué está pasando en ese espacio, adaptaciones. Y que Eso. todos entendamos que las adaptaciones son adaptaciones y no son prioridades o beneficios. O sea, que a Eso. ti te pongan una rampa no es un beneficio. La pandemia había mucha Ah. polémica porque, claro, ellos podían salir a la calle Fue muy y fuerte. les Qué fuerte. insultaban por la ventana a la Claro. gente sin tener ni idea del motivo, ¿sabes? Y tenías que ir con un pañuelo, ¿no? Algo Pues grande, Sí, ¿no? sí. azul. Autista. Hay gente, claro, hay gente que se lo ponía, pero es que claro, ahí entra igual el desconocimiento, o sea, da igual que tú veas una El persona. egoísmo también. Claro, yo o sea, Ay, ¿qué decir pasa? Que está ya ese no es niño por la calle y yo tanto, no. ¿sabes? Tanto desconocimiento como eso, que la gente es muy egoísta, hay mucha gente que es egoísta y la envidia es muy mala. Sí, y a veces es que no sabemos que no sabemos. O sea, de verdad es como si hay una persona por la calle que no tiene que estar, pues sus razones tendrá. Si tú eres consciente de que hay cosas que no sabes,
pues igual puedes estar abierto a que alguien te las explique. Ahora, si tú piensas que tú lo sabes absolutamente todo y que esa persona que está paseando por la calle no tiene que estar, pues entonces ahí es donde entran pues todos los juicios. Y bueno, esto pasa mucho en las redes sociales, que la gente se mete en todos los charcos, porque como todos sabemos de todo... De todo, ahora hoy en día sabemos todo. Y se puede opinar de todo, yo pienso que se puede opinar de todo, pero siendo conscientes de que no sabemos de todo. Desde el respeto. Claro. Y siempre preguntando, o sea, no cerrándote en no, yo lo sé y claro. Me da igual lo que me digas. Y tú puedes tener una opinión que a lo mejor está errónea y la puedes dar, pero no, o sea, sabiendo que hay muchas cosas que no sabes y sobre todo situaciones de la gente. O sea, si a ti alguien te dice que se siente así o que su hijo es así, o sea, o que mi hijo necesita una fila, o sea, puede esperar 15 minutos, pero no puede esperar 35, si yo te lo estoy diciendo, créeme. O sea, no es que yo me quiera saltar la fila. Hay de todo. Claro, pero es que aquí está la polémica, es que hay mucho aprovechado también. Sí, entonces, pero como en todo. Ya tendemos a desconfiar de todo. Sí, ya, pero... sí, somos muy desconfiados. Ese es el problema de que como sociedad nos falta mucho. Sí, nos falta muchísimo, nos falta mucha tolerancia, pues eso, el juzgar menos, el entender la diversidad. Al final hay muchísima diversidad a nivel social y cada vez más, y por eso cada vez tenemos más desconocimiento. O sea, pero también tenemos más conocimiento a nivel de nuestra mano. Podemos buscar lo que queramos, podemos escuchar las opiniones de quien queramos, de un lado, de otro, podemos... en el caso del autismo podemos ver personas autistas de grado 1 que tienen pocas dificultades a otros niveles, aunque a nivel social sí, pero tienen menos dificultades, personas autistas que tienen muchísimas dificultades y tú puedes meterte en internet y ver absolutamente todo, de todo. Sí. Es que parece que estamos más informados pero menos... Porque buscamos la información fácil y rápida, entonces no profundizamos. Aunque nos interese. También, ¿no? Sí. Captamos pero lo que... ahora sí, o sea, tú por ejemplo te entra la duda, ¿no?, de algo y buscas algo rápido. Sí. Pero luego no profundizas. Entonces, por ejemplo, en el tema del autismo, ¿no?, que hay tantas ramas, es tan grande que no lo puedes comprender mirándote un vídeo de 30 segundos que te explican a lo mejor su caso. Hay una cosa positiva con todo esto del autismo y es que la gente ya lo conoce muchísimo. Tú ahora dices mi hijo es autista y todo el mundo te dice pues mi primo también, pues mi amigo también, pues entonces... Y no era como antes que decías, claro, ¿era autista? ¿Y qué es eso? Yo ya ahí... no te sorprende, ya no... No, en ese sentido me siento súper bien porque tú vas a cualquier sitio y dices que el niño es autista, en cualquier momento que tú lo necesites, lo quieras comunicar o no, porque hay veces que no tienes por qué querer hacerlo, pero es verdad que si lo dices, yo siempre que lo he hecho y lo suelo hacer, no me he encontrado con nadie que me ponga como malas caras. Al contrario, o sea, ya todo el mundo más o menos va entendiendo. ¿Qué pasa? Pues se conoce ya... Es imposible entender el autismo si no lo vives porque es muy complicado y muy diverso. O sea, yo me tengo que quedar algún día con el niño de alguna amiga que es autista pero no es como mi hijo y a lo mejor lo paso mal porque es muy difícil. Pero yo creo que sí que es verdad que nos entienden bastante a nivel social, o sea, ya se habla mucho de autismo. Se habla muchísimo, se habla por todas partes, cada vez que pasa algo salen los autistas por ahí, o sea, cada vez se mueve más. Entonces, a nivel social, y yo nunca me he encontrado en situaciones como muy complicadas de que alguien no me entienda o me trate... Muy poco. Qué bien. Muy poco, pero porque a veces lo explicas, o sea, si normalizas, no, mira, es que el niño es autista. Y tú lo dices con toda la calma. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a eso muchas veces ya hay tensión, ¿no? En una fila, esperando en el parque de atracciones, ¿no? Que a lo mejor pasas antes y la gente, pues si no le ve cojo o en silla de ruedas, pues te mira como... Sí. ¿Este niño? ¿Qué está haciendo? No lo puedo entender. Hay una lista, la madre. Pero sí, claro. Pero si tú, en vez de cabrearte por eso, lo tomas como que, bueno... También es que te tienes que poner tú el me resbala, ¿sabes? O sea, si alguien va a decir algo es porque... Pero eso es muy difícil. El problema lo tiene él, no yo. Claro, pero llegar a ese punto... Sí, porque son situaciones que son diarias. Sí, y muy complejas. O sea, no tienes que adaptarte demasiado a cosas como también adaptarte a personas que... Y cuando tú sales por ahí, sales a, pues eso, a una feria o lo que sea. Al final el niño no se comporta como tú quieres que se comporte. Eso nos pasa a todos con nuestros hijos. Me pasa a mí. Claro, pero con los niños autistas pasa mucho más, porque el niño se te escapa, porque quiere ir ahí, es muy complicado. Entonces tú vas acumulando ahí un nivel de tensión, ¿sabes? Que dices, uff, y entonces a la mínima saltas.
porque saltas a la mínima. Y si hay algún conflicto de cualquier persona que te dice cualquier cosa, pues entonces ya estás ahí con la escopeta cargada. Sí. Pero bueno, a ver, Y forma parte del proceso. Así, cambiando un poco de tema, que es una duda que tengo yo, ¿afecta a nivel de pareja o a nivel familiar en tus relaciones, yo qué sé, pues con tu pareja o con tus padres, con tu gente más cercana? Bueno, sobre todo en pareja es lo que más... Sí, afecta. Ya tener un hijo, creo que estamos todos de acuerdo en que afecta. Sí. Porque al final, Es un cambio. lo típico que hago, haces esto, ¿no? Uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra. Pero cuando tienes un hijo con discapacidad, se suma que la pareja, lo primero, que pasa a un segundo plano, y sobre todo cuando sales fuera. La mayoría de las veces que sales y haces ocio, disfrutas poco, sobre todo al principio, porque te centras en que el niño se comporte, en que el niño disfrute, en qué hace, en que nadie diga nada, en vas a un sitio, el niño podrá estar bien aquí, podremos pasar, se pondrá nervioso, tendrá una crisis, que los niños autistas tienen crisis. Todo eso aumenta tu tensión, o sea, de la pareja, de uno por una parte y de otro por la otra. Y cuando llegas a casa, todo eso de ya... Al final, ¿qué haces? Pues como cuando llegas un día estresado, discutes más, es todo mucho más difícil, entras más veces en conflicto, entonces toda esa parte es muy complicada. ¿Cómo se gestiona? Pues difícil, pero bueno, con comunicación. Sí. O sea, yo creo que la base es la comunicación. El hablarlo, aunque sea al principio a gritos y luego vas bajando la intensidad. Al final los dos tenéis la misma situación. Sí, entonces, lo que pasa es como que hay que hacer equipo y apoyarse. Sí, Es fácil desde fuera claro, o sea, lo que hay que conseguir es, o sea, si consigues hacer equipo, como en mi caso, pues estupendo. Aunque todas esas situaciones de tensión se van a seguir dando. Sí. A ver, al final, eso es la base de cualquier relación. Sí. Porque aunque, joder, cualquier problema, ya no tiene que ser un niño, pero es que tienes un día, un mes, un problema económico, un problema... Y se está pasando a los dos, al final. Sí, claro, lo que pasa que muchas veces con el diagnóstico al inicio pasa, y es que uno lo ve, rechaza. o sea, y otro a lo mejor no. Son personas diferentes, al Claro. final cada uno capta Exacto. los problemas y las cosas diferentes de una manera... Exacto, entonces muchas veces o uno de repente tiene muchísimos miedos y se queda paralizado y no actúa, el otro tiene que tirar con absolutamente todo, todo eso afecta. Sí. Pues yo creo que ahí ayudaría mucho que, pues eso, que la administración, ¿no? Sí. O algo, que tuvieses Es que yo creo que debería una tener asesoría o un psicólogo Sí. o algo que en pareja diga, Totalmente. mira, va a ser así. Sí. Vuestro ¿Cómo te hijo- estás sintiendo tú? Claro. Sí, ¿Cómo- y a ponerle nombre a las cosas, porque Eso. tú no sabes, o sea, tú llegas a casa con tensión y tú no sabes que tienes esa tensión. O sea, claro, tú llegas aquí y tú no eres capaz de decir, ok, qué bien, claro, es que hemos tenido una situación complicada, tenemos los dos mucha ansiedad y entonces por eso estamos discutiendo, cariño. No, esto no pasa. Entonces, necesitas, o sea, sí que realmente se necesitaría apoyo psicológico para afrontar todo esto, para que alguien te diga, es normal que acumuléis tensión, es normal que discutáis, pero cuando lleguéis a casa o en X escenarios tenéis que hacer esto, esto y esto. Encima es un- Y esto no pasa, porque nadie te dice absolutamente nada de cómo lo tienes que hacer. Entonces, hay parejas que empastan muy bien, como es nuestro caso, y hacemos muy buen equipo, siempre nos Qué ha bien. pasado, y entonces nos entendemos muy bien, aunque sea en la locura, pero cuando no te entiendes tan bien, pues es que al final, pues efectivamente, de hecho, hay cifras, creo que lo dicen, que los padres de niños con discapacidad se separan muchísimo más, porque claro, es que los conflictos son mucho mayores. Y es muy, muy, muy difícil gestionar algo Si así. es complicado, a lo mejor, el criar un hijo Sí. con autismo en pareja, Sí. separado, tiene que ser una locura. Pues muy difícil, porque además la mayoría de las veces, cuando sales con un niño autista, necesitas 2 personas. Sí. Porque- Porque además joder, ya estás separado, ¿no? Cada uno lleva una crianza diferente. En un niño normal, pues bueno, pues no puede afectar. Sí, y eso es Gracias muy a eso. importante. Pero claro, si tú sacas de la rutina a un niño con autismo, hostia, tiene que ser... Sí, o tiene... O los padres, diferentes normas. Aún en la separación, hacen igualmente separados equipo o... Exacto, efectivamente. ser- Efectivamente. Pues pueden estar separados, pero con el niño... Sí, y hay casos, hay gente en internet que lo cuenta muy bien. Hay padres separados que llevan la educación porque realmente priorizan Claro, claro. esta parte, que luego eso es otra, pues a nivel familiar es muy importante que los abuelos se impliquen, porque al final
estos son niños que necesitan muchos límites, hacer las cosas más o menos todos igual y en consonancia para que la cosa avance, y si no hay ese equipo juntos o separados, es muy difícil. Pero sí afecta mucho. Pero bueno, al final, pues bueno, yo qué sé. Todo va pasando también, ¿no? Sí. Con los años... Sí, yo siempre lo digo, a cada uno en la vida nos tocan cosas diferentes. O sea, a mí me ha tocado el autismo, a vosotros os tocará otra cosa, no sé cuál será, pero al final la vida es complicada y te enfrentas a situaciones para las que no estás preparado. Y ahí sí es verdad que la administración en según qué cosas debería ayudar muchísimo más. Pero porque además a futuro, a nivel social es mejor. ¿Las asociaciones lucháis con eso también? Sí, muchísimo. ¿Qué pasa ahí con las asociaciones? Las grandes asociaciones, Plena Inclusión, CERMI, están demasiado institucionalizadas y politizadas. ¿Qué pasa? Entran tan en el sistema que al final no se enfrentan al sistema en las cosas que no están bien. Ayudan con muchísimas cosas porque tienen mucho peso, pero para gusto, claro, pero para gusto de muchos se quedan muy cortas. Se quedan muy cortas. ¿Ayudas económicas habéis tenido? Sí, ayudas económicas hay para las que cualquier tipo de persona con discapacidad, que es la ley de dependencia, atención temprana hasta los 6 años, y luego hay beca de necesidades educativas especiales que pides en el cole. ¿Y de eso te informan o también te has informado tú? Esto todo a nivel individual o la asistente social te ayuda. Ah, vale, bueno. Pero las asistentes sociales no saben todo. Quiero decir, no saben muchas veces, pues esto, muchos beneficios de los que hay, bueno, tienes que ir y luego hacerlos. O sea, ya no solo que te digan, oye, que hay una ayuda para padres con hijo a cargo de 500 euros por... o sea, tramítalo. Y te dan un papelito. Tú luego métete en internet y tramítalo. Y luego, cada vez que renuevas la discapacidad, tienes que volver a presentarlo. Pero en la administración no encuentras cita. No, o sea, es muy caótico. O sea, realmente tener un niño autista o con discapacidad y gestionar tu trabajo más todos los papeles, sobre todo al principio, es horrible. El tema de papeleo es horrible. Horrible, muy complicado. Y la administración ayuda poquísimo. Como todos tenemos que estar informatizados ahora, pues la administración ayuda poco. Está informatizado, pero desde mi punto de vista está mal informatizado. Es horrible. Podría estar todo muy automatizado, que tú te metieses en la web y hacer un trámite sencillo, y es todo muy complicado. Muy complicado. Vamos, ya te digo, que nosotros nos manejamos bien con los ordenadores, te metes a leer un papel y es como... Venga, un día pan y vamos a hacer los papeles. Es muy complicado. Sí. Luego, has comentado antes que, por ejemplo, cuando sales con el niño, tenéis que salir 2 personas. Entonces, ella te ha preguntado el tema ocio, no con tu pareja, pero el tema ocio con amigos, dejarle, salir, por ejemplo, con alguien, no quiero decir en plan... Dejarle con alguien, o no, más salir con él, ¿no? Hacer un plan de lo típico cuando te vas a cenar y te vas con él, con unos amigos o lo que sea. No, o sea, lo primero que tienes que planificar, en plan, ¿dónde vamos? ¿Qué comida hay? ¿Qué va a pasar en ese sitio? ¿Cómo es? O sea, son muchas cosas. Y aparte, va a estar adaptado para él, le van a entender, puedo ir, o sea, no es... vamos al parque de atracciones. O vamos al cine, pues venga, ¡hala, vámonos! No, tú tienes que mirar cómo es el cine, se va a poder levantar en el cine, va a beber algo adaptado en ese cine, vamos al parque de atracciones, va a tener que esperar 25 minutos de cola, ¿cuándo vamos? Este fin de semana no. Claro, este fin de semana no, porque va a haber mucha gente. A ver, la persona con discapacidad tiene entrada reducida, ¿no? O sea, tienes que controlar tantísimos factores que eso a nivel mental es agotador. Sí. Y luego... el sitio en sí, nada está adaptado. O sea, nada está adaptado para las personas con discapacidad. A nivel de movilidad hay muchas cosas adaptadas, pero a nivel cognitivo, pictogramas, hay muy pocas cosas. O sea, hay muy poco adaptado, nadie se preocupa y es muy complicado porque ellos en esos entornos se desregulan porque no saben qué va a pasar. O sea, es como, para que lo entendáis, es como un perro, que justo voy a poner este ejemplo porque me pasó el otro día. Un perro que está en tu casa y tú de repente empiezas a meter todo en cajas para hacer mudanza, se pone súper atacado, no sabe qué está pasando. Sí. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Me van a abandonar? No entiendo qué es esto. ¿Vale? Pues con un niño autista en un espacio nuevo pasa un poco lo mismo.
¿Qué va a pasar en este espacio? ¿Es un parque de atracciones? Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde vamos a ir? Todo eso... Puede ser como una persona con ansiedad cuando le da un ataque de pánico, ¿no? Sí, muy difícil. No controla nada. ¿Qué hago? El otro día fuimos al parque de atracciones con el niño, por ejemplo, con un montón de amigos, y al inicio él y mi hijo se comunica muy bien, pero él estaba como súper emocionado, o sea, emocionado, pero no sabiendo qué va a pasar, nervioso. Es muy complejo. También le vas explicando todo, ¿no? Le vas diciendo, pues mírale, sí, vamos a... pero como todos sabemos, cuando tienes ese nivel de ansiedad, no escuchas, es verdad. O sea, tu mente no está capacitada para entender todo eso. Entonces, al final, los niños se van adaptando, pero es muy complicado. Si hubiese muchísimas más adaptaciones, si las personas que están en ese sitio, en esos sitios que hacemos ocios, en el parque de atracciones, las personas que están en el cine, si comprendiesen un poco más o tuviesen nada, o sea, realmente 4 tips, o hubiese, que lo reclamamos mucho nosotras desde la asociación, un espacio de la calma, para que ¿Crees que se conseguirá eso? Sí, porque cada vez el autismo está creciendo más. Entonces la sociedad no va a tener más narices que adaptarlo. Porque cada vez vamos a ser más. Y antes la gente se quedaba mucho en casa. Pero cada vez más la gente vamos reclamando nuestro espacio y diciendo, no, es que yo tengo que salir. Y tú me lo tienes que adaptar. Y es que mi hijo tiene que pasar antes porque lo necesita. Para disfrutar igual, porque cuidado con esto. Las adaptaciones que se hacen para las personas con discapacidad y las personas autistas... son adaptaciones necesarias para que disfruten en igualdad de condiciones de esa actividad de ocio que han pagado. Sí. Quiero decir, cuando tú vas a un cine, una persona con discapacidad paga la entrada, aunque sea reducida, como un jubilado, me da igual por ese servicio. Eso. Entonces, lo tiene que disfrutar en igualdad de condiciones. Claro, y para disfrutarlo, si necesita una rampa, un pictograma o pasar antes que los demás, es una adaptación. No es ni una prioridad, ni un beneficio, ni absolutamente nada. No. Si necesita un acompañante gratis porque no puede ir esa persona sola, una persona de 18 años con un autismo severo y que no pueda ir a un parque de atracciones solo, necesita un acompañante. Esa persona tiene que ir. Para disfrutar en igualdad de condiciones, tiene que pasar con él de forma gratuita. No es un privilegio, es una adaptación para que pueda disfrutar en igualdad de condiciones de esa actividad. Sí. ¿Por qué? Porque si no, no disfrutas. O sea, la familia no disfruta, la persona no disfruta y al final, ¿qué haces con el ocio? Sí. ¿Te quedas en casa? Total. Cuando realmente nosotros en la asociación siempre se lo decimos a las familias, haz del ocio tu terapia. O sea, porque realmente salir con los niños muchísimo, implicarles en actividades de ocio es terapia para ellos, porque van entendiendo los entornos, van entendiendo a las personas diferentes, los comportamientos que tienen, es la única manera. Pero al final tendemos a encerrarnos en casa porque los ambientes son súper hostiles. Ya, o sea, tú... si al final le encierras, cuando es mayor y sale... Tiene que ser ya una locura. Claro, pero ¿cómo sales? Tú, ¿no? Me imagino, sí. Madre de niño autista, con tu depresión, tu ansiedad, vete a un centro comercial con el niño a comprar ropa. Claro. Sí. La música a todo volumen, mogollón de luces... Gente... ¿Cómo haces eso? Sí. Que digo yo que quién habrá hecho los centros comerciales, ¿quién soporta un centro comercial? No lo soporto yo. Sí, pero es verdad que no están adaptados. Bueno, pues pon unas... Además... Es que es curioso porque fijaros que la discapacidad a nivel motor, una silla de ruedas, o sea, los espacios están la mayoría adaptados, porque además por ley tiene que estar así, para personas con discapacidad. Las cosas motor, las personas con silla de ruedas tienen los espacios adaptados, cuando son cosas mucho más caras. Hacer una sala de la calma en un centro comercial no es nada complicado. Porque de hecho, si los centros comerciales son como son, no pedimos que se... baje un poco la música, o sea, lo podríamos pedir, pero no pedimos que se quiten las luces, que se quite la música, pedimos tener, por ejemplo, una sala de la calma para que si el niño se te desregula, mientras que él se va adaptando a ese espacio, se te desregula, tú te puedas ir ahí, te estás un ratito y luego a lo mejor puedes continuar con la actividad, no te tienes que ir a casa. Claro. Entonces, eso es muy... Y a lo que iba, es muchísimo menos costoso. Sí, el imprimir pictogramas y poner imágenes es mucho menos costoso que hacer rampas, escaleras mecánicas. Sin embargo, se ha adaptado todo para la movilidad, pero a nivel cognitivo
No hay nada adaptado. ¿Pero y qué son los pictogramas o imágenes? Los pictogramas son imágenes, pues mira, por ejemplo, cuando veis el típico exit en una tienda, Sí. Salida en verde, eso es un pictograma. ¿Vale? ¿Para qué? Todos los seres humanos, la mayoría somos visuales y cada vez más entendemos los espacios viéndolos. Las personas con autistas son muy visuales y entienden los espacios a nivel visual. Entonces, pues igual que salida, caja para pagar, Sí. ¿vale? Todas estas imágenes o cómo esperar una fila, una secuencia pictográfica Sí. que les explique cómo tienen que comportarse, en plan, tienes que esperar tu turno para luego pagar. Eso se hace y se hacen secuencias pictográficas y ellos entienden mucho mejor el entorno, porque tú a veces le dices a un niño autista o a una persona autista que espere su fila para pagar y no entiende. ¿Por qué? Si ya hay una persona que está pagando, ¿por qué él tiene que estar en una fila 15 minutos? Eso es muy difícil de comprender para ellos, pero a través de una secuencia pictográfica se puede adaptar. Y luego, pues adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hay muchas personas autistas no verbales que no hablan, pero sí se comunican a través de sus comunicadores. O sea, la comunicación no siempre tiene que ser verbal. Sí. Y todas estas adaptaciones de verdad que cuestan poco dinero Es verdad. comparado con todo lo que cuesta todas las adaptaciones que sí se han hecho. Entonces nosotros en la asociación luchamos mucho por eso y en el ayuntamiento somos un poco pesadas para que se adapte todo, pero porque realmente cuesta poco. ¿Y hay lugares ya que han conseguido esas adaptaciones en algunos...? Sí, pero es difícil. O sea, hay en cines que, o sea, por ejemplo, hay alguna asociación y cines que hacen sesiones de cine adaptados para personas autistas, que es muy importante que sean inclusivas. Lo único que se hace, fijaros lo fácil que es, en una sala de cine, que es subir la luz un poquito para que no esté tan oscuro y bajar la música. Y que la película no tenga anuncios y empiece a la hora indicada. Eso es una adaptación en un cine. Para niños, que nosotras lo hemos planteado tanto a los cines del Oasis como a los cines del Corredor y nos ha sido imposible. Nos ofrecen... Aunque sea un día al mes. Ya, claro, esto hemos ofrecido, no todas las... pero no, ellos les costará. nos ofrecen una sesión solo para los autistas o para las personas con discapacidad de la asociación. Esto sí nos lo ofrecen, pero abierta al público no. Jope, Claro, pero nosotros lo que queremos es que precisamente Sí, que haya inclusión y que la gente conviva Sí. en el ocio no solo también. para vosotros, sino, joder, Hombre. que lo anunciéis ahí en la asociación, que pueden ir todas las mamás con Claro. y los papás. ¿Y qué con sus problema niños. hay con esto? O sea, ¿qué problema No te tiene un entiendo. cine? Pues que lo que nos suelen argumentar es que la gente se puede quejar, ¿no? Por un día. Porque los niños hablen, ya, pero hay alguien de repente, pues que no se fija en que pone sesión adaptada y entra y monta un pollo en el cine. Y el cine parte tiene de- miedo. Pues que en ellos parte viene, avisen. claro, tendrían que avisarlo ellos Bueno, de alguna claro. manera porque Pero no parte- pasa nada. La entrada que No digan, importa. hoy es sesión adaptada Claro. para gente con autismo. Sí, Ya sesión está. adaptada, ya está. No, o sea, que no tiene más. A lo que me refiero. Es mucho más difícil poner rampas en un Es que cine o ahí- ascensores. Sí, sí, Pero es que ahí entonces volvemos a lo mismo, lo que falta es empatía. Y... Falta mucho, que lo Y dice respeto un y- amigo mío, falta mucho perder el miedo. O sea, las empresas, los ayuntamientos, que nos pasa muchísimo con el Ayuntamiento de Torrejón, tienen muchísimo miedo. Miedo a que la gente se queje. Miedo a cometer errores. Pero la Miedo, gente, miedo, ¿qué miedo. quiero decir por al revés, ¿no? Todo, ya, pero hay mucho miedo a que se te quejen. En un ayuntamiento hay mucho miedo a hacer algo para personas con discapacidad y que se te quejen. Las personas con discapacidad porque no está bien hecho y las personas que no tienen discapacidad pero tienen que convivir con personas con discapacidad que les molestan un poco o que hacen cosas extrañas. Entonces, suelen tener miedo a hacer todo tipo de hacer este tipo de iniciativas. Porque además una persona con silla de ruedas o con movilidad reducida no va a salirse de su tiesto a nivel conductual. Pero una persona autista puede gritar. Y eso ya la gente, pues como, da miedo. Da miedo. Igual que da miedo las enfermedades mentales, igual que da miedo la esquizofrenia, igual que da miedo... Sí. Las cosas conductuales dan mucho miedo. Pero sobre todo porque no las conocemos. claro. No las conocemos bien, entonces... Pero hay suficiente apoyo de sobre todo asociaciones pequeñas y grandes como para que todo el mundo, o sea, empresas privadas, ayuntamientos, tomen iniciativa y hagan cosas y cuenten con esas asociaciones que les pueden ayudar en absolutamente todo. Vale, una última pregunta que quiero hacerte.
¿Crees que puede haber el caso de personas mayores o de mi edad, de 30 Sí. años, 40, que tengan autismo y no lo sepan? Sí. ¿Qué pueden hacer para saber si lo tienen? Pues a ver, pasa mucho además que muchos padres o madres se dan cuenta a raíz de tener hijos autistas, ¿no? Y ven cosas ahí como similitudes Sí. y demás. Lo importante es buscar ayuda de profesionales. A veces en lo público no hay, ¿vale? Porque requiere de pasar una serie de test, una serie de pruebas, mucho apoyo, o sea, hay expertos en esto que diagnostican y centros además experimentados. Pero que busque apoyo y ayuda, porque muchas veces hay muchos adultos que realmente cuando encuentran un diagnóstico es cuando se entienden. Y cuando dicen, ostras. ¿A qué tipo de especialista deberían de ir? Pues sobre todo psicología y neurología, ¿vale? Pero en neurología, bueno, se pueden hacer pruebas, se pueden hacer test, pero hay psicólogos expertos en esto, psicoterapeutas, que ya saben lo que tienen que hacer. Pero sobre todo privados, ¿eh? O sea, pueden ir, por supuesto, a lo público y comentarlo porque les van a hacer pruebas, les van a mandar al neurólogo, pero es a nivel psicológico y psiquiátrico donde más van a encontrar esa ayuda. Y si es en lo público, pues que les deriven al psiquiatra y al psicólogo. Muy bien. Pero hay centros especializados, ¿eh? O sea, la gente puede buscar en internet diagnóstico tardío de autismo en personas adultas. Y sí, muchísimo. De hecho, en mujeres pasa mucho. Porque las mujeres, hay una cosa que hacen mucho los autistas que se llama masking, y es que se aprenden a adaptar a ambientes sociales enmascarándose un poco, enmascarando su personalidad y aprenden a comportarse bien. Sí. Las mujeres somos súper expertas en esto porque nos lo han enseñado desde que somos pequeñas cómo nos tenemos que comportar. Entonces muchas mujeres se adaptan a los entornos y luego sufren cuando llegan a casa por todo esto y no saben qué les pasa, y hay muchísimo diagnóstico de mujer autista. ¿Se puede confundir con ansiedad? Bueno, pues ahí yo a nivel médico no sabría decirte, pero obvio y desde luego que en un masking hay ansiedad. O sea, cuando tú pasas horas en ambientes que te cuesta entender haciendo un esfuerzo supremo, la ansiedad es algo que se manifiesta, claro. Cuando luego tú ya de repente descansas y dices... y paras, ahí pueden surgir muchas cosas. Entonces, bueno, pues es importante buscar ayuda. Todo el tema de la ayuda psicológica, que tantos años ha estado invisibilizado, es súper importante. Sí. Yo lo digo o sea, en nuestro caso, ojalá todos los padres tuviesen un psicólogo que les dijese cómo tienen que hacer en cada cosa que su hijo hace. Porque la educación es mucho más fácil. Yo hay en cosas que lo he tenido más fácil que otros padres porque tenía alguna duda del comportamiento de mi hijo y preguntaba. Claro, sí. Un psicólogo nos vendría bien a todo el mundo. Ya sin problemas, un poco... Sí, porque además es muy importante, nadie nos explica, y en el cole no pasa, nadie nos habla de las emociones... Total. De los sentimientos, qué es una emoción, qué es un sentimiento, cómo eso genera comportamientos. Entonces, pues claro, gestionarlo. Claro, nadie nos explica eso, y los psicólogos para eso son muy buenos. ¿Que todo se soluciona con un psicólogo? No. O sea, hoy en día muchas veces te dicen, bueno, pues ves al psicólogo. No todo se soluciona con un psicólogo, porque, insisto, en el tema de la discapacidad pasa muchísimo. Una familia con discapacidad puede ir al psicólogo, pero si en el cole... si en el cole no hay ayudas, si la administración no te da ayuda, si no tienes dinero, o sea, si el problema de raíz que tú tienes, que te está generando todo eso a nivel psicológico, no se soluciona, el psicólogo te puede ayudar, pero milagros a Lourdes. Pues no sé si nos hemos quedado con algo así pendiente. A mí yo creo que no se me ha quedado nada pendiente, sobre todo eso, que la gente busque ayuda, que hable, que visibilizarlo hace que exista y que cada vez se vea más que el autismo es normal, que forma parte de la sociedad, y perder el miedo a la diferencia. O sea, perder el miedo a que sí, hay gente diferente y gente que necesita otras cosas, que tú vas a necesitar más o tú vas a necesitar menos, ¿no? Que lo de igualdad, mira, hay algo que se me ha quedado en el tintero, y es que la igualdad está muy bien, que se habla muchísimo de igualdad, pero hace falta, o sea, siempre tiene que ir acompañada de equidad. Es decir, si las cosas no son equitativas, si cada uno no tiene lo que necesita, no podemos llegar a ser iguales ni a tener las mismas oportunidades.
Entonces, eso es muy, muy importante. Y ser conscientes de que a lo mejor tú tienes una serie de privilegios que una persona diferente, autista, no tiene, es muy importante para entender que necesita adaptaciones y que, bueno, a lo mejor tú necesitas menos. Es importante. Pues mira, vamos a pasar a una sección que tenemos, que es el bote. No sé si lo has visto. En vez de meter dinero aquí como en los bares, pues sacas preguntas, es una aleatoria. Ah, qué guay. Para conoceros un poco más y cambiar un poquito de... Y pues es aleatoria. Muy bien. Luego lo vamos a terminar, que nos dio la idea las chicas de IGI. Sí. Y vamos a añadir que tú vas a meter una pregunta que no vamos a ver. Y bueno, se mete en el bote una pregunta tuya. Y ya le tocará a algún otro invitado. Pero muy que bien. Ponga que es de ella, sí, ¿no? Sí, el nombre, entonces sabemos luego, Sí. Muy bien. la sorpresa. A ver qué me toca. No hemos sido muy malos, yo creo, en poner. No pasa nada. A ver. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Oh, mira. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pues... es difícil, pero creo que al pasado. Sí. Sí, el futuro... bueno, no me interesa demasiado, quiero decir. Lo que venga vendrá, o sea, no quiero preocupaciones futuras de que... Entonces, no me preocupa el futuro. Es verdad que tendemos mucho a preocuparnos por el futuro, pero yo personalmente, además esto te hace vivir mucho en el presente, en el vamos a ver qué hacemos ahora, ya veremos luego. El futuro no me interesa, ya vendrá lo que venga y en ese momento lo afrontaremos como tal. Pero el pasado sí, es mucho más guay porque cuando vives además relacionado con esto, todos estos procesos, pues el pasado se distorsiona un poco. Y hay muchos momentos del pasado que sí que me gustaría revivir. ¿Sabes? Solo se olvidan, ¿no? Sí, o sea, al final, según nos vamos haciendo mayores, los recuerdos se van como borrando, ¿no? Yo no los tengo tan nítidos. Y sí que hay muchas cosas del pasado y además, por ejemplo, de mi infancia que me gustaría revivir. Sí, al pasado, sin duda. Sí, yo sin duda al pasado. Sí. Genial. Además el futuro no pinta como demasiado bien en algunas cosas, así que me da un poco de miedo. Y ser mayor no mola, entonces mejor te vas cuando eras pequeño. Sí, total. Pues mira, lánzale tú una pregunta que no sabemos a quién le tocará. Vale, no la digo, ¿no? Ni la pregunta, no. Vale. Así nos pilla de sorpresa. Sí. Vale. Y pon que es tuya, así cuando la saquen sabemos quién la hizo. Listo. Pues ala. Vale, a ver a quién le toca. Al bote. Ha sido muy mala. Muy guay esto del bote. No he sido nada mala. Es un poco de pensar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho que le demos vueltas a las cosas y pensar un poco de que... Pero es solo de pensar. Mala no. Si profundizas tiene su aquel. ¿Sabes? Sí. ¿Dónde vas? ¿Al futuro o al pasado? Sí, es muy guay la pregunta. Las dos cosas son... Sí, y además, ¿por qué? Porque al final luego cada uno, pues eso, venimos de una parte, así que nada. Muy bien, pues hemos estado encantados de charlar contigo. Igual, chicos, muchísimas gracias. De quitarnos muchas dudas que teníamos y de que se dé visibilidad, sobre todo, y que la gente haga conciencia. A vosotros, muchísimas gracias por además implicaros en esto y en lo que sea, porque es muy importante que se dé voz a esto y a todo lo que le dais voz, porque hay demasiado ruido por ahí, por las redes, y demasiadas cosas que además tienen poca importancia, objetivamente, y tienen demasiada voz. Entonces, muchas gracias, chicos. Pues hacéis algo muy guay. Si quieres, y di lo de tu asociación y dónde te pueden buscar en las redes. Pues nada, somos Asociación Diverses, estamos en Torrejón de Ardoz, pero cualquier duda que tengáis de la Comunidad de Madrid, además, podéis preguntarnos. Cualquier tipo de discapacidad, personas autistas, lo que necesitéis. Y nos podéis encontrar en Instagram en @diversesasociación. Así que nada, muchas gracias y os esperamos. Gracias, chicos. Gracias a ti.